Capítulo 2. El pozo místico envolvió a la joven Miko en sus colores vibrantes y arremolinados mientras la preparaba para su paso por el tiempo. Pero el tiempo es voluble, y en un lugar donde un momento puede ser una eternidad y una eternidad un momento, cualquier pequeño cambio en el equilibrio de poderes puede producir resultados devastadores. Así fue, cuando los colores danzantes del portal del tiempo comenzaron a retorcerse y balancearse al ritmo del pulso resonante de la hoja demoníaca incrustada en el pecho del amigo, el curso del tiempo se alteró y el camino por delante se perdió. Sin embargo, cuando Kagome fue depositada suavemente en el fondo del antiguo pozo, hubo un problema que prevaleció sobre su determinación exacta de dónde había terminado. Hay una espada en mi pecho, hay una espada en mi pecho. La joven Miko se tomó su tiempo para alternar su atención entre la tentación de gritar a todo pulmón, la amenaza muy real de desmayarse, o simplemente levantarse y correr histéricamente en círculos gritando salga, sale, sale. Pero, por suerte, un destello plateado desde arriba atrajo la atención de la Miko hacia el borde del pozo. Por encima de ella, podía ver los brillantes rayos del sol de la tarde penetrando en las profundidades del pozo, pero los rayos del sol se reflejaban en una superficie de plata que fluía y se movía un poco antes de que la perdiera de vista. Sesomaru, Kagome reconoció el destello de cabello plateado que había visto tantas veces mientras viajaba con Inuyasha y le sirvió como un recordatorio de cómo había terminado en el pozo en primer lugar. Su atención se dirigió nuevamente a la hoja que sobresalía de su pecho y finalmente se dio cuenta de cómo era posible que un gran colmillo la atravesara sin dolor acompañando la experiencia. Tenseiga es una cuchilla que no puede cortar, una espada que da vida en lugar de quitarla. Sesomaru había salvado su vida del ataque de Naraku al vencerlo con un golpe que nunca podría causarle daño. Pero el hecho de que Sesomaru la hubiera salvado, o incluso se hubiera molestado en hablar con ella en primer lugar, era algo que desconcertaba a la joven Miko incluso más que el hecho de que actualmente había una espada saliendo de ella que de alguna manera la había atravesado. Sin siquiera cortarla realmente. Después de todo, la magia no era nada nuevo para ella, al menos no desde que se había caído al pozo por primera vez, pero el hecho de que Sesomaru fuera amable, eso definitivamente era algo que estaba fuera de lugar. Kagome respiró hondo para tranquilizarse, tragó el nudo que tenía en la garganta y agarró con firmeza la hoja de la espada. Con un tirón decidido, la hoja fue removida de donde se había envainado dentro de su pecho en un movimiento rápido. Permitió que Tenseiga cayera al suelo a su lado mientras sus manos se posaban sobre su pecho para asegurarse de que realmente no quedara un agujero donde la hoja había estado una vez, no lo había, lo cual recompensó con una fuerte agradecido suspiro de alivio. Pero a Kagome no le quedó mucho tiempo para disfrutar de su alivio. Todavía estaba el pequeño asunto del perro de pelo plateado en el suelo sobre el pozo que ella había visto por última vez peleando con el malvado Joe, Naraku. Por supuesto, también estaba la cuestión de por qué ella estaba mirando hacia el cielo de la tarde y el perro mencionado era que se suponía que debía estar a salvo en su propio tiempo dentro del aislamiento de la casa del pozo en su santuario hogar, pero considerando que ella probablemente habría saltado al pozo de nuevo para regresar y enfrentarse al pomposo idiota que había decidido que su versión de la caballería debería incluir empalar a las jóvenes con la punta de su espada demoníaca, Kagome pensó que acababa de ahorrarse un viaje. La joven Miko se levantó suavemente del suelo, se sacudió la capa de suciedad y polvo que se había depositado en su ropa y se agarró a la enredadera más cercana con la que podía salir del pozo. Pero un pulso de poder y un extraño sonido de traqueteo detrás de ella la hicieron detenerse y mirar hacia atrás. En el suelo donde lo había dejado, Tenseiga estaba temblando, traqueteando contra el suelo y pulsando con una luz azul espeluznante. Estúpida espada, maldijo Kagome, bueno, lo más cerca que estuvo de maldecir, antes de agacharse y recuperar la hoja inteligente que se quejaba de la posibilidad de quedarse atrás. Deslizó la hoja a través de una de las correas de su mochila amarilla que estaba asegurada a sus hombros, calmando la espada problemática. Luego procedió a salir de los confines del antiguo pozo. Después de unos momentos de tirar, empujar, gruñir, resbalar y contener algunas palabras bastante coloridas, la Miko finalmente llegó al borde del pozo. Sin embargo, cuando miró por el borde, la vista que la recibió no era lo que esperaba. En lugar de ver un claro devastado por la batalla y dos superpoderes enzarzados en un combate mortal, vio la hierba del claro que se movía suavemente, todavía verde y saludable como si nunca hubiera sido tocada por la mano oscura de Naraku. El aire era apacible y la quietud solo se rompía con la suave brisa de la perezosa tarde de verano.
Los árboles susurraban suavemente con el viento, el verde profundo de sus hojas interrumpido ocasionalmente por un pétalo rosa que revoloteaba atrapado en una corriente ascendente. Espera un minuto, Rosa. ¿Una flor de sakura? No se suponía que los cerezos florecieran en verano, eso sucede solo a principios de la primavera. En realidad, cuando pensó en ello, Kagome se dio cuenta de que el viento era mucho más frío de lo que había sido cuando había comenzado el día en la época feudal. Pero, ¿qué podría significar todo esto? Habiendo decidido que definitivamente algo extraño estaba pasando, Kagome salió completamente del pozo y se dispuso a obtener algunas respuestas que estaba segura provendrían del dueño del cabello largo y plateado que había estado junto al pozo cuando ella había cruzado. Dejando a un lado la incómoda sensación que la acosaba y que amenazaba con que Sesomaru habría sido capaz de sentir el fuerte pulso de la magia del pozo que la había depositado, donde sea, o cuando sea, que estuviera, Kagome estiró sus sentidos de Miko para localizarla. Su objetivo casi inmediatamente, Kagome localizó una aura demoníaca tremendamente poderosa. Su tamaño la hizo estremecerse a pesar de su determinación de no hacerlo. Qué extraño, reflexionó en silencio para sí misma, el aura de Sesomaru generalmente no se siente tan grande. Por lo general, suprime una gran parte de su poder porque sería inútil mostrarse como un pollo desplumado para cualquier criatura lo suficientemente estúpida como para querer pelear con él simplemente porque es poderoso. Aún así, esa aura es definitivamente la de un perro muy poderoso, es solo que, hay algo diferente en él. La vacilación de Kagome no duró mucho. Aunque se dio cuenta de que había algo inusual en el aura que estaba sintiendo, también sabía que esa aura no era terriblemente amenazante y increíblemente intimidante. Sí, pero así era como le gustaba a Sesomaru. Ella suspiró, murmuró algo descontento sobre los perros demonio y sus egos inflados, y se dispuso a seguir el rastro invisible que la conducía hacia su presa. Oh, sí, definitivamente le gustó cómo sonaba eso. Una leve sonrisa se abrió paso en los labios del amigo mientras se posaba entre los árboles. Aquí cachorro, 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 gritó en su mente. Si sales, te daré una galleta. El reflejo de la risa que se desencadenó por sus pensamientos de Sesomaru en realidad viniendo a recoger su galleta como un buen cachorrito, se interrumpió cuando sintió un cambio brusco en la dirección del que estaba siguiendo. Rápido, pensó con cautela mientras se giraba, demasiado rápido. Él estaba rodeándola. Mientras ella lo acechaba, él se había acercado a su trasero de manera similar. Kagome tragó saliva nerviosamente, no le gustaba en absoluto la dirección que estaba tomando esta pequeña persecución, y rápidamente decidió que una táctica diferente era definitivamente una buena idea. Sesomaru, llamó a los árboles circundantes. ¿Podrías cortar eso ya? Solo quiero hablar contigo. Cuando la respuesta estuvo notablemente ausente, Kagome suspiró pesadamente. Claro que no querrá hablar contigo, estúpida, se reprendió a sí misma con dureza. Odia a los humanos, ¿recuerdas? Aún así, ese conocimiento no fue suficiente para detenerla. Kagome se concentró en la nueva dirección, sintió la fuerte aura demoníaca y comenzó a seguirla de nuevo. Después de varios minutos de seguir su persecución a través de la maraña de árboles, Kagome se encontró en un gran claro. El youkai al que había estado siguiendo se había detenido en algún lugar justo al otro lado del claro, pero un cambio sutil en su aura la hizo detenerse. Definitivamente no estaba complacido, y cuando Sesomaru estaba disgustado, las cosas generalmente terminaban muriendo. Era hora de otra táctica. ¿Sesomaru? Ella gritó vacilante. Mira, sé que no te gustó mucho, pero al menos podrías salir para que te devuelva la espada. Kagome escudriñó los árboles en el lado opuesto del claro en busca de cualquier señal de movimiento. No había ninguno, lo cual era raro. Al menos debería haber escuchado el sonido de los pájaros cantores, o de los animales corriendo en busca de su comida diaria, o incluso sentir la presencia de algún youkai de bajo nivel escabulléndose en las sombras para escapar del muy poderoso y muy enojado señor de los demonios, que ya no se sentía muy enojado. El oscuro y aterrador sentimiento de ira en el aura del demonio había sido reemplazado por un sentimiento de diversión más ligero e incluso más aterrador. Kagome decidió de inmediato que un señor demonio divertido significaba muy malas noticias para ella, siendo que la única vez que Sesomaru mostró algún tipo de diversión, que generalmente se transmitía con nada más que un leve giro de su máscara estoica en la sonrisa más aterradora que existe, fue cuando estaba a punto de derramarse sangre.
Y Kagome se dio cuenta de que la sangre humana, especialmente la de una molesta Miko que viajaba con su odiado medio hermano, probablemente ocupaba un lugar muy alto en la lista de cosas que divertirían al señor helado. Fue entonces cuando ella lo había sentido. Un pico de energía demoníaca que había sido casi completamente abrumado por la presencia del Kaiyouka y gritó en los bordes de sus sentidos de Miko. Kagome se puso en acción inmediatamente. Se alejó corriendo de su posición expuesta en medio del gran claro, recuperando su arco de su posición en su hombro mientras volaba. Un grupo de rocas grandes que bordeaban un pequeño barranco que atravesaba el claro llamó la atención del amigo y se dirigió hacia él. Apoyó la espalda contra las rocas, apuntó una flecha y se preparó para lo que se acercaba. El suelo tembló con los pesados pasos del demonio que se acercaba, lo que sea que venía, era muy grande. Inuyasha. Ella gritó en su mente. ¿Dónde estás? Te necesito, por favor. Pero no habría ningún Anjou que viniera a rescatarla esta vez, y Kagome lo sabía. Si iba a sobrevivir, tendría que derribar a la bestia por su cuenta. Con una respiración profunda y tranquilizadora, Kagome endureció su postura y echó hacia atrás la cuerda de su arco. El suelo volvió a temblar con un fuerte impacto, luego, un rugido gutural y áspero sonó desde los árboles frente a ella. Al extremo de Miko, extremo disgusto, otro rugido casi definitorio resonó detrás de ella en respuesta al primero. Había dos de ellos. Pero no le darían más tiempo para enfrentar el nuevo problema, porque tan pronto como sonó la respuesta, la primera de las criaturas se estrelló contra los árboles. El Oni era enorme, sobresaliendo por lo menos 10 pies sobre su pequeño cuerpo. Su piel áspera y endurecida colgaba suelta de los músculos abultados de la criatura como un escudo de armadura gris desgastada, y las feroces garras que adornaban cada uno de los 3 dedos de las manos y los pies de la bestia estaban opacas por la gruesa capa de sangre oscura y seca. La criatura abrió sus gigantescas fauces mientras fijaba sus ardientes ojos rojos en su nueva presa, soltó otro rugido escalofriante y cargó contra la Miko agazapada. Dale en el blanco, oró Kagome en silencio mientras soltaba su flecha. Su flecha se sumergió de inmediato en los tonos azules brillantes de sus poderes de Miko mientras cortaba el aire. La criatura rugió con furia cuando vio la explosión que se acercaba, pero su cuerpo grande y engorroso entorpeció su movimiento, haciendo imposible escapar del camino de la flecha. La flecha dio en su blanco, justo sobre el corazón de la bestia. La criatura rugió de nuevo, pero ese no era el sonido que Kagome había esperado escuchar, ya que cualquier sonido significaba que la bestia todavía estaba viva. Se apresuró a asegurar otra flecha en el conjunto de su arco y se la lanzó al gigante. La criatura volvió a rugir, pero tras la flecha sagrada no quedó más que una gran y fea mancha de piel ennegrecida. Sus flechas no atravesaban la piel blindada de la bestia. La mente de Kagome estaba acelerada mientras se estiraba para sacar otra flecha. De alguna manera, necesitaba encontrar una manera de derribar a la bestia. Desafortunadamente para la joven Miko, un agudo hormigueo en la base de su cráneo le dijo que se había quedado sin tiempo para considerar las posibilidades. Se arrojó al suelo y permitió que su cuerpo rodara por el pequeño barranco mientras esquivaba por poco la devastación causada por la enorme mano con garras del segundo Oni al estrellarse contra la pila de rocas que había estado protegiendo su trasero. Kagome aterrizó en un montón en la base del barranco, su cuerpo siendo raspado y cortado por cientos de pequeñas rocas y piedras. Pero luchó contra el dolor y se apartó del suelo. Solo había llegado a arrodillarse cuando sintió una gran presencia flotando sobre ella. En un acto reflejo, la Miko agarró un puñado de piedras afiladas, las sostuvo lo suficiente como para infundirlas con una sacudida de energía Miko, luego se las arrojó a la bestia que casi la había capturado con sus garras. El Oni aulló de indignación cuando su cuerpo explotó con cientos de dolorosos impactos de energía pura y se tambaleó hacia atrás de su víctima prevista. Pero donde uno retrocedía, había otro que ocupaba su lugar. El segundo Oni se abrió paso entre su aturdido camarada y comenzó a perseguir a la presa de nuevo. Pero Kagome había usado la distracción para alejarse del alcance de un ataque inmediato. Volvió a sostener su arco con firmeza en sus manos, y su flecha estaba preparada y lista para ser lanzada. Esta vez, sin embargo, tenía un plan, uno que tendría que recordar para agradecer a su abuelo, ya que era él quien siempre había estado fascinado con la religión, ya sea la suya o la de otras culturas, y también era él que le había contado la dramática historia cuando era una niña. Entonces, usando un acto inspirado en un viejo cuento de otra cultura, Kagome tiró de la cuerda de su arco y soltó la roca modificada que mataría de Goliat.
Su flecha atravesó la corta distancia entre ella y la bestia, y en un instante se incrustó de lleno en uno de los grandes ojos rojos de la criatura. Con un aullido atronador, la criatura se vio constantemente abrumada por los poderes de purificación de la flecha. Y pronto no quedó nada de la bestia sino cenizas relucientes. Uno menos, pensó Kagome con satisfacción mientras tomaba otra flecha de su carcaj, pero antes de que se le permitiera sacar su próxima flecha, la segunda criatura estaba sobre ella. Impulsada por el miedo y la rabia después de ver caer a su compañera, la segunda bestia no perdió tiempo en bajar su pesado brazo sobre la pequeña Miko y desgarrar su tierna carne con sus feroces garras. Kagome gritó cuando el dolor cegador atravesó su costado. La fuerza del golpe la arrojó lejos de la criatura y aterrizó con fuerza en el suelo a varios metros de distancia. Un sollozo seco y agitado salió de sus labios mientras luchaba por levantarse del suelo, pero el dolor de su herida había dejado su lado derecho incapaz de moverse. Volvió a colapsar contra el suelo, ya que solo le quedaban las fuerzas suficientes para seguir inhalando y exhalando. Pero aún así, se juró a sí misma que si iba a ser la cena para esa criatura, descubriría cuán sabrosa era la carne de Miko cuando todavía estaba cargada de energía sagrada. La cena, sin embargo, era un lujo que la bestia no recibiría antes de ser enviada al otro mundo. La criatura rugió salvajemente detrás de la Miko caída cuando su carne fue desgarrada por una fuerza que la bestia nunca vería. Cayó al suelo en un montón de huesos destrozados y carne desgarrada, muerto como su compañero antes que él. Con cansancio, Kagome usó lo que le quedaba de su débil fuerza para levantar la cabeza y poder ver al que había venido en su ayuda en el último minuto, el muy último minuto, más como el segundo en realidad. Primero vio la longitud del cabello plateado ondeando en la suave brisa que primero la había llevado a perseguir al Youkai, pero cuando su vista finalmente se posó en el rostro del que había seguido, se dio cuenta de la enormidad de su error. El hombre parado frente a ella no era Sesomaru. Aunque todavía era un Inuyoukai, y uno muy poderoso, el hombre que estaba mirando era uno que se suponía que había muerto hacía mucho tiempo. La joven Miko volvió a sollozar cuando finalmente entendió lo que había sucedido. El pozo no la había enviado a casa, pero tampoco la había dejado en la era feudal. Ella había sido enviada hacia atrás en el tiempo aún más. No sabía cuánto tiempo atrás, pero era lo suficientemente atrás como para estar mirando al joven Youkai que algún día se convertiría en Inu no Taiso. Sus lágrimas caían de sus ojos azules llenos de dolor mientras se entregaba a su agotamiento. Lágrimas de los perdidos.